Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecerle a Hamlet García Almaguer. Él es asesor parlamentario, experto en Derecho Constitucional, que le agradecemos que nos toque que nos acepte esta llamada para conversar sobre la aplicación de la reforma al Poder Judicial, que ha tenido unos vericuetos a veces difíciles de entender, pero Hamlet García Almaguer siempre nos ayuda a entenderlo de una manera más clara. Hamlet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén Jesús. Gusto saludarlos de toda la audiencia. Igualmente, Hamlet. Bueno, hubo un acontecimiento que a veces es difícil de entender, pero si resumo bien, como parte de los procesos de selección de quienes van a competir para ser los nuevos juzgadores, ministros, magistrados y jueces a partir de junio de 2025 en esa elección, antes de que aparezcan en las boletas cada poder, es decir, el judicial, el legislativo y el ejecutivo tenían que hacer una selección de candidatos que se inscribieran en cada uno de esos poderes. Así iba, pero algo pasó y que el Poder Judicial, en concreto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interrumpió un proceso. ¿Nos explicas en qué fase estamos y si estoy resumiendo de manera correcta lo que está pasando? Sí, cada poder, Jesús, Rubén, tenía una integración de un comité compuesto por 5 personas. En total eran 15 personas, entonces, quienes estaban realizando estos análisis de los perfiles. Y el comité del Poder Judicial recibió una instrucción por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Superior, donde le ordenaba pues desarrollar su tarea, que era revisar los perfiles, estimar si eran o no adecuados para el ejercicio de sus labores, si eran idóneos, es el término que viene en la convocatoria. Ajá. Que depurara y que entonces le enviara ya las propuestas al Senado de la República con 2 postulaciones para cargos de jueces y magistrados ordinarios y 3 postulaciones para el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior del Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina por cada uno de los cargos que estaban en juego. Uh-huh. Lamentablemente, pues el Comité del Poder Judicial renunció al ejercicio de su labor, de sus funciones. Entonces tenías en el aire los derechos político-electorales a ser votados de cerca de 3,000 aspirantes que se habían registrado por el Poder Judicial. Sí. Y la forma de resolverlo para el propio tribunal, para no afectar esos derechos y que entonces estas personas no se quedaran en el limbo y no pudieran llegar a la boleta, fue a través de un procedimiento, digamos, paralelo que se llama incidente. Es un incidente de inejecución de sentencia. Cuando el Comité del Poder Judicial no acata lo que la Sala Superior del Tribunal le está ordenando, entonces el tribunal abre este incidente y hay aquí una doctrina que se llama cumplimiento sustituto y una regla que se llama plenitud de jurisdicción. Plenitud de jurisdicción significa que el tribunal, que la Sala Superior, puede tomar, digamos, el papel de la persona o el ente al que está instruyendo, la autoridad obligada, digamos, a acatar su sentencia, se sustituye en su lugar y empieza a determinar actos. Y el cumplimiento sustituto tiene que ver con la dificultad para poder tomar o no como válida la determinación que tomó el tribunal. Pues cuando el Comité del Poder Judicial dice, yo estoy imposibilitado para cumplir con la sentencia, uh-huh. Entonces la Sala Superior dice, lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar el balón a el Poder Legislativo. Uh-huh. Y entonces el Senado de la República, en estos momentos, la mesa directiva está desarrollando la incirculación de todos los aspirantes que reunieron los requisitos formales para competir por el Poder Judicial. Es lo que está ocurriendo. Y entonces, si entiendo bien, la Corte decidió suspenderlo, supuestamente no acatar lo que le instruía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque supuestamente... Juez de distrito. Exactamente. Un juez de distrito de Michoacán uh-huh. quiso que los intereses del Comité del Poder Judicial Federal que están en la Ciudad de México no sesionaran. Exactamente. Un juez que está allá en Michoacán. Y, digamos,
Como nos has explicado en otras ocasiones, en cuestiones electorales la Corte no tiene, digamos, derecho a emitir amparos o pedir No, suspensiones. pues la autoridad jurisdiccional competente es la que está en el artículo 99 de la Constitución. Uh-huh. Cualquiera de nuestros radioescuchas lo puede abrir y verá que en su primer párrafo, el artículo 99, que es el que establece las competencias para el Tribunal Electoral, dice que es un tribunal especializado y que es la máxima autoridad en la materia, con la salvedad de lo que establece el artículo 105, fracción segunda. Y el artículo 105, fracción segunda de la Constitución habla de las competencias en materia de acciones de inconstitucionalidad. Y las acciones solamente se pueden promover en contra de leyes y es un sistema de control que se llama abstracto. Pero en materia concreta, digamos, en casos particulares, la única autoridad que puede emitir sentencias es el Tribunal Electoral. Entonces, el juez de distrito está invadiendo las competencias del Tribunal Electoral y está violando directamente la Constitución. Por eso el tribunal toma esta determinación y le da esta instrucción al Senado que hoy se está acatando. ¿Cómo se han pronunciado ministros de la Corte, Hamlet García? No les he puesto mucha atención. El otro día vi que José Ramón Cosío, exministro, se había pronunciado en contra. Por ahí también vi notas que una de las ministras estaba promoviendo o proponiendo que la escuela judicial electoral, perdón, no electoral, la escuela judicial pudiera entrar a realizar una prueba a los aspirantes, pero son cosas que pudieron haber hecho antes, no en este momento. Y el problema es que el 4, los plazos, ¿verdad? El 4 de febrero ya los 3 comités de los 3 poderes deben remitirle al Senado de la República la lista para las postulaciones de todos estos cargos. Y el Senado solamente las va a juntar, las va a aglutinar y se las va a mandar al Instituto Nacional Electoral. Esos ya serán los candidatos que aparecerán en las boletas. No necesariamente, porque el INE, conforme a sus mandamientos constitucionales y también su integración, que en este momento pues tiene una composición mayoritaria de mujeres, por ejemplo, ellas ya han anunciado, las consejeras Humphrey, la consejera Rita Bell, la consejera Norma Irene de la Cruz, la consejera Rabel, ellas ya han anunciado que van a hacer un análisis pormenorizado de los perfiles para revisar que ninguno haya cometido violencia de género, sea deudor de alimentos, esté condenado por delito en contra de la mujer, violencia familiar. Entonces todo ese análisis todavía se va a correr. Puede que pues alguna vaca sagrada, algún sujeto con 3 doctorados, 10 años de ejercicio como magistrado, haya avanzado en los comités, pero incurran en este agravante, que debe alimentos y que su esposa no le está proveyendo de lo que está obligado conforme a la ley, pues no va a ser candidato. Exactamente. Entonces, lo que está haciendo el Senado es, digamos, como ente sustituto, sí, llevar a cabo el procedimiento que no terminó de llevar a cabo el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Es correcto. Bien. Hamlet, te saluda Jesús Estrada. Justo sobre eso, volviendo, digamos, lo que hizo el Comité de Evaluación es acatar estas suspensiones definitivas que emitió, recordabas tú, el juez federal de Michoacán. Hay que recordar que además recibieron otra suspensión de un juez de Jalisco. ¿Los integrantes del comité no debieron acatar entonces esas suspensiones, Hamlet? Pues tuvieron que leer nada más el artículo 99 constitucional y saber que este es un proceso electoral y que los jueces no son competentes. Si permitimos que los jueces de los estados, son jueces federales, pero me refiero que están en las entidades federativas, no están aquí en la ciudad. Si permitimos que los jueces federales que están en los estados se involucren en aspectos electorales, en el 2027, al rato un juez de Michoacán o un juez de Guerrero va a decir quién tiene que ser el candidato a la alcaldía de Guadalajara. Y esa no es su competencia. Aquí estamos hablando de candidatos. Y esas postulaciones son por los poderes y la organización de la elección le compete al Instituto Nacional Electoral y la calificación de todos los actos en esta materia le compete al Tribunal Electoral. Ningún otro juez se puede meter en esta materia. Un par de preguntas. Una, ¿por qué crees que el comité decidió acatar esas suspensiones? Y la otra es, ¿cómo a estas alturas, digamos, todavía hay jueces que siguen emitiendo estas suspensiones a pesar de, bueno, tú lo has explicado en varias entrevistas anteriores, pues que no tienen ya cabida, digamos, en este momento al tratar la reforma?
Pues son medidas desesperadas para intentar detener el avance ya de la aplicación del texto constitucional, y también se trata pues de ciertas coaliciones o amistades que tienen en esta cofradía y que ya han sido reveladas por el presidente del Senado, por el senador Fernández Noroña. Dio una conferencia de prensa este miércoles en la comisión permanente, y ahí revelaba que la mayoría de quienes integran a este comité de evaluación del Poder Judicial, o integraban porque renunciaron, forman parte de la organización de jueces que propuso, que presentó, que solicitó la suspensión del proceso. Entonces el presidente del Senado, detectó ahí pues un conflicto de interés. Por cierto, el juez que resolvió el caso también pertenece a esa organización. Sí, son, digamos, la asociación de juzgadores que se oponían a la reforma. Ahora, una vez que se cumple este trámite, este mandato en el Senado, que es por tómbola, que también es un método que a mí me parece válido, pero que la oposición muchas veces critica porque les parece poco serio. ¿Qué nos podrías decir en sí mismo del procedimiento y luego qué seguiría en términos de los plazos para avanzar conforme a la ley en la elección de los juzgadores, Hamlet? Pues son los perfiles que cumplieron con los requisitos constitucionales. Lamentablemente, el Poder Judicial no hizo su trabajo, entonces no les aplicó pruebas escritas, cuando dijeron todo el tiempo que les iban a hacer pruebas escritas, no les hicieron entrevistas, no les hicieron ningún análisis, nada de eso se hizo en el Poder Judicial. Entonces, esa es una responsabilidad de este comité que no cumplió con su labor. Lo que se está haciendo en los comités del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y le puedes preguntar a los aspirantes, son entrevistas videograbadas, con preguntas técnicas muy concretas que tienen que ver con el ejercicio de sus funciones y con el análisis también de los antecedentes y de los perfiles de quienes están compitiendo. Entonces, los que decían que iban a evaluar no evaluaron, y el Poder Ejecutivo y el Legislativo sí lo hicieron, y presentarán los candidatos que estimen idóneos. Y luego el INE pues ya los va a registrar si cumplen con estos requisitos, además de no tener sanciones en materia de género o alimentos, entre otros. Entonces, el otro plazo importante es el siguiente 4 de marzo, cuando cada comité de evaluación de cada poder, de febrero, perdón, cada poder le entrega al Senado sus listas, y una vez que las tenga los senadores se la entregan sin mayor modificación al INE. Sí, no se puede modificar. Digo, la podrían rechazar en su conjunto, eso no está prohibido. No hay, digamos, un paso para una modificación parcial. Se aprueba o se rechaza, y entonces ya se envía al Instituto Nacional Electoral, quien de todas formas realizará sus propios análisis. Bien, ¿y luego qué seguiría después? Cuando el INE la tenga, es un proceso de revisión. Ya dijiste que las consejeras del INE anunciaron que van a hacer una revisión muy exhaustiva. Una vez que se termine, ya se hace pública las candidaturas a juzgadores. Sí, y tendrán que también pues mandar a imprimir las boletas, que ya traerán los nombres. Y las campañas, y ¿no? desarrollar todo el proceso. Sí, los aspirantes, y a partir de ese momento pues ya se van a convertir en candidatos. ¿Qué plazos hay de campaña? Otro tipo de responsabilidades. Mira, el instituto sigue discutiendo las formas en las que se pueden desarrollar estos actos y las limitaciones. Por jurisprudencia, y eso es algo que me gustaría dejar claro, los actos anticipados de campaña, y esta es jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, solamente se generan cuando un aspirante solicita directamente el voto. Si una persona tiene una entrevista, si una persona participa en un foro, si una persona presenta en un libro, si una persona está en un debate, ahí no hay un acto anticipado de campaña, mientras no exista un llamado expreso al voto. Y la otra parte importante son los gastos. Todos los aspirantes tendrán que registrar una cuenta, designar un responsable de finanzas, establecer bitácoras, informarle al instituto de los gastos, de dónde provienen esos recursos. Están prohibidas, por ejemplo, las publicaciones con espectaculares o en gallardetes o en este tipo de cosas. Solamente se puede a través de papelería y redes sociales. Muy bien. Volantes y redes sociales.
Hamlet, pero no están prohibidas las entrevistas y debates, por ejemplo. Ok. Hamlet, una última pregunta de mi parte es sobre la elección a escalas estatales. Concretamente en Jalisco, aquí hay un debate. Digamos, diputados de Morena plantean que este año se haga una parte de la elección en Jalisco, mientras que ya hay opiniones de diputados de Movimiento Ciudadano y del PAN que dicen que hay que llevarlo todo hacia el 2027. ¿Qué opinión tienes? Pues las entidades federativas, en términos del artículo 116 constitucional, gozan de un principio que se llama libertad de configuración legislativa. Y eso significa que la Constitución Federal les ha permitido que tomen una decisión si desarrollan su elección en el 2025 o la desarrollan en el 2027. Las dos opciones son válidas, son constitucionalmente permitidas. Hay entidades que ya desde el 2025 quieren arrancar con algunos cargos. Acá en la Ciudad de México, por ejemplo, son más de 100 espacios en el Poder Judicial local que se van a concursar en el 2025. Están vacantes, están magistradas y magistrados, juezas, jueces que están próximos al retiro, órganos de reciente creación que todavía no tienen titular, el Tribunal de Disciplina, que ese es nuevo. Entonces, ahí hay libertad para que las entidades federativas decidan si ir en 2025 o 2027. Un buen número está decidiendo arrancar en 2025 para hacer un ensayo, una prueba piloto. Otros dicen queremos esperar hasta el 2027. Las dos opciones son válidas. Okay. Muy bien. Hamlet García Almaguer, muchas gracias como siempre por aceptar conversar con nosotros y explicarnos estos asuntos que a veces parecen tan complicados y facilitarnos su entendimiento. Muchas gracias, Hamlet. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, Hamlet García Almaguer, asesor parlamentario, experto en Derecho Constitucional. Formó parte de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional en la anterior legislatura, justamente la que propuso la reforma al Poder Judicial que ya está en curso. Vamos a una pausa y regresamos con más información.